Para la desviación media, aquí, por ejemplo, ya trabajamos una fórmula totalmente diferente, en donde si bien los datos que vamos a trabajar, voy a mantener las dos pantallas ahorita por el hecho de copiar lo que son los datos. Muy bien, los datos que voy a trabajar son 1, 3, 5 y 7. Listo. Voy a maximizar ahora sí la ventana de Excel. Y aunque la fórmula nos dice que tenemos que hacer la suma de cada uno de los elementos que tenemos ahí, en la hoja de cálculo habíamos ya mostrado en alguna ocasión que podíamos separar lo que son los datos. Muy bien, ya tengo el conjunto de elementos. Ahora necesito saber cuántos elementos estoy trabajando. Si yo lo señalo así, pues bueno, ya sé que son 4. De hecho, aquí en la parte inferior de lo que es tu hoja de cálculo, cuando lo seleccionas, también te muestra cuántos elementos tienes. ¿Dónde? Aquí abajo. Ahí es donde te muestra cuántos elementos son los que seleccionaste. En estos momentos, los que está contando son las celdas precisamente que contienen números. Yo puedo seleccionar más celdas, pero si te das cuenta, el recuento sigue siendo 4. ¿Sí? Es decir, está utilizando la fórmula que vamos a manejar a continuación. ¿Cómo es esa fórmula? Bien, la fórmula que vamos a utilizar se llama contar. Recuerda que las hojas de cálculo te van a permitir a ti poder mostrarte alternativas de cómo puedes llegar a trabajar diferentes fórmulas que tienen estas. Por ejemplo, aquí está contar y a un lado me aparece una breve descripción de qué es lo que puede ayudarte a realizar esta fórmula. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Ok? Bueno, le voy a dar doble clic, selecciono el conjunto de celdas, presiono Enter y listo. Ahí me está señalando los 4 elementos. Recuerda que tú podrías, en algún momento determinado, hasta inclusive poder aumentar la cantidad de celdas. No importa cuántas celdas llegues a seleccionar. A lo mejor tu pulso en ese momento te traicionó y seleccionaste más de las que debías. No hay ningún problema. Tú puedes seleccionar cuantas celdas sean necesarias hacia abajo. El tema es que solamente va a contar aquellas que contengan números, ¿sí? En estas celdas. Si verás, no cambia el número, sigue siendo 4. ¿Ok? A menos que yo agregue otro número en estos, entonces sí lo agregará en el conteo. Pero por el momento no es parte de la problemática que estamos resolviendo. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que calcular es la media aritmética, ya que la fórmula nos dice que debemos dividir, debemos restar, debemos sacar la diferencia de lo que es el elemento de cada uno de ellos, ¿sí? Menos la media aritmética de estos. Muy bien. ¿Cómo hacemos ese proceso? Para sacar ese proceso, acuérdate que la media aritmética es, al final de cuentas, el promedio de todos los elementos. ¿Cómo sacamos eso? Trabajando precisamente la fórmula de promedio. Esto en alguna ocasión también lo trabajamos, ¿sí? La semana pasada. Ya tenemos la fórmula promedio, a la cual le digo cuáles son los elementos y en automático me va a sacar la media aritmética. Acuérdate que la media aritmética es lo mismo que el promedio. Ya los tengo seleccionados y listo. En este tipo de operaciones también pasará lo mismo. Tú puedes seleccionar un conjunto de celdas si quieres más, superior al que tienes trabajando ahorita, ¿sí? Y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente va a promediar las celdas que contienen números en esos momentos. Como lo hicimos en la fórmula anterior, si yo agrego un nuevo número, entonces también lo agregará dentro de lo que es, ¿sí? El conteo que está haciendo y el promedio o la media aritmética que está sacando. En esta ocasión, no. Entonces ya vimos que 7 y 5, 12, 15, 16. Ok, entonces, o al menos en lo que estaba yo contando, fuera de esto, ya sacamos la desviación media. En el primer proceso nos dice que es el elemento que tenemos del lado izquierdo menos la media aritmética. Entonces, trabajamos lo que son las celdas. La celda que está al lado izquierdo es de 3, menos el dato que se encuentra en B5. Aquí hicimos referencia la semana pasada de que teníamos que dejar como una referencia fija o absoluta. Para eso, varios de ustedes me apoyaron, indicando, sí, y aprendiéndose que para hacer una referencia fija o absoluta de una celda, debo agregar el signo de pesos para decirle, quiero que se quede fija la referencia sobre la columna, en esta ocasión es la columna B. Entonces, sobre la columna B. Y ahora me falta hacer una referencia fija o absoluta sobre la fila número 5. Entonces también agrego lo que es el signo de pesos y el número de la fila. Si te das cuenta, ya lo selecciono. Ahora sí, ya podré calcularlo. Vuelvo otra vez a hacer lo mismo.
Claro que ya sé que puedo replicarlo, pero lo voy a volver a escribir para que podamos trabajarlo sin inconvenientes. Ok, D4, que es en este caso XY, menos la referencia fija de la celda que se llama B5. Con esto entonces, cuando yo agarre y haga este tipo de situaciones de copiarla, replicarla hacia abajo, ¿sí? Me lo podré hacer sin inconvenientes respetándome esa referencia fija o absoluta. De no haberlo hecho, entonces hubiera recorrido el valor de la celda y no nos hubiera dado el valor correcto. Aquí ya lo que nos faltaba era poder sacar, por ejemplo, lo que es la desviación, literal, casi ya la desviación, en donde una de las reglas principales que tiene la desviación media es que ninguno de los datos puede darse como negativo, no queda como negativo. Entonces, manejamos una condición, la cual nos permitía poder evaluar que si el dato que se encontraba aquí, si era negativo, es decir, menor a 0, entonces que lo multiplicara por -1. ¿Cómo hacíamos ese tipo de situaciones? Ok, ese tipo de situación lo hacíamos así. Le dábamos la fórmula así, con la cual condicionábamos y preguntábamos, evaluábamos precisamente algo que quisiéramos poder comprobar o corroborar. En este caso, quiero corroborar si E3 es menor a 0. Muy bien. Presiono coma porque en la parte de abajo, donde me aparece la sintaxis de la fórmula, me permite poder determinar, ¿sí?, qué es lo que voy trabajando. En estos momentos, si yo no pongo la coma, quiero que veas que aquí se mantiene en negritas la sección que dice prueba lógica. Después de después de la expresión de prueba lógica, viene una coma y viene otro segmento, el cual también va separado por una coma. Muy bien. Voy a poner coma y verás cómo el siguiente segmento se ilumina de negritas. Ya está. ¿Qué pasa si E3 es menor a 0? Ah, bueno, si E3 es menor a 0, entonces, por favor, quiero que a E3 lo multipliques por -1. ¿Para qué? Para que precisamente no se mantenga como un valor negativo. Ok, si E3 es menor a 0, lo multiplicaré por -1. Pero, ¿qué pasa si E3 no es menor que 0? Es mayor que 0, es positivo. Ah, bueno, entonces solamente devuélveme el valor de E3. Escríbeme lo que tenga, sin ningún inconveniente. Eso es lo que hace esta fórmula en estos momentos. Repito, esto lo vimos la semana pasada, pero vamos haciendo hincapié con ello para trabajarlo sin inconveniente. Y mira, era negativo, ya me lo pasó positivo. Lo voy a escribir nuevamente para que pueda quedar como un refuerzo sobre lo que estamos trabajando. La fórmula se llama así, en donde evaluaré lo que contiene en este caso E4. Le diré si es menor a 0, coma. Entonces, si es menor a 0, por favor, E4, multiplícalo por -1. Pero si no es menor a 4, tiene un valor positivo, ok, entonces solamente devuélveme el valor de E4. En esta ocasión era negativo, entonces me lo devuelve como positivo. Lo voy a replicar hacia abajo y ya tenemos los demás datos. Como ya eran positivos, solamente me los devolvió tal y como estaba. Muy bien. Ahora, ¿cómo sacamos la desviación media? La desviación media no era otra cosa más que también el promedio de esta columna, que era la sumatoria de cada uno de los elementos, ¿sí?, divididos entre el total de elementos. Si lo vemos de esa manera, ok, vamos a agarrar y vamos a sacarlo así. Voy a agarrar y voy a sumar cada uno de los elementos. Este, más este, con este y con este. La parte aquí a trabajar es que debo encerrarlos entre paréntesis y dividirlos entre el total de elementos. De esa manera es que como conocíamos la desviación media. Me dio 2. Excelente, ese debería ser el resultado. Quiero que veas cómo entonces la fórmula promedio te ayuda a sacar el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, desde un principio, en lugar de hacer esto, puedes agarrar y utilizar la fórmula de promedio y con eso ya obtendrás el valor sin ningún inconveniente. ¿Ok? Bien, hasta aquí, por ejemplo, hemos repasado dos de las alternativas, ¿sí?, de las operaciones que hemos trabajado anteriormente. Voy a dejar nada más ya la de promedio. Acuérdate que esta sesión está siendo grabada, por lo cual podrás repasarla una vez que yo te comparta el video. Selecciona el conjunto de datos de la última columna
con eso ya tengo la desviación media de este problema, es 2. Muy bien, veamos. El siguiente problema también me está trabajando lo mismo. De hecho, me dice que debo calcular la desviación media también de un conjunto de datos. Voy a mover tantito la pantalla para poder calcular, ver cuáles son los datos. En esta ocasión, son los números 2, 3, 6, 11 y 13. Y empiezo a realizar nuevamente toda la operación. 1. Calcular el número de elementos. En esta ocasión, por ejemplo, sí me gustaría que alguno de ustedes me pueda decir cuál es la fórmula que voy a utilizar para contabilizar el número de elementos con los cuales voy a calcular la desviación media. ¿Sí? ¿Quién podría ayudarme con el nombre de esa fórmula? De Tin Marín, de Dopingüe. Es contar. Efectivamente. Gracias, Lupita. Utilizamos la fórmula contar, seleccionamos el conjunto de datos y le damos Enter. Ok, corroboramos que efectivamente son 5. Ahora, la media aritmética. La media aritmética, en este caso, Ana Karen, ¿me ayudarías indicando cuál es la fórmula que me va a ayudar a sacar la media aritmética? Se va a sacar usando promedio. Ok. Muy bien. Gracias, Ana Karen. Selecciono también el conjunto de datos y con eso ya tengo la media aritmética. Ahora, a calcular esta columna. Bien, Evelyn, ¿qué tengo que hacer para poder calcular esta columna? Yo puedo, yo quiero decir. Ok, adelante, Óscar o Johnny. No sé cuál de los dos, pero bueno, te diré Johnny en esta ocasión. Poner D3 menos B5 Ok, pero acompañamos con el signo de igual, ¿estás con de el signo acuerdo? de peso. Sí. Ok, D3 menos B5. Sí, pero con signo de peso. Ok, ¿por qué sería el signo de peso? Para que se mantenga ahí. La referencia, ¿no? Ajá. Que se haga una referencia fija o absoluta. Muy bien, excelente. Gracias, Johnny. Con eso entonces ya tengo el dato de la diferencia entre el elemento menos la media aritmética. Nuevamente para que quede claro. D4 menos, en esta ocasión, signo de pesos, el nombre de la columna B, signo de pesos, la celda 5. Acuérdate que esta celda puede variar de acuerdo como tú estés trabajando, ¿sí? Tus datos. Esto no quiere decir que siempre tengas que trabajarlo igual. A lo mejor tú lo acomodaste en otras celdas, así que no te preocupes. Muy bien, ahora sí, ya que lo tengo, lo voy a replicar. Busquemos a otra persona que nos pueda ayudar también con esto. Por ejemplo, veamos, Rosy, ¿qué fórmula puedo aplicar aquí para que lo que tengo en esta columna se mantenga en positivo en caso de que, por ejemplo, esté ahorita como negativo, como ya lo estamos visualizando? Ponemos primero el signo de igual. ¿Sí? E3. Ok. Si es menor a 0, Ok. coma, E3 lo multiplicas por menos 1, Ok. coma, si es mayor que 0, nada más lo pones el 3, E3. Ok. Excelente. Pero falta una indicación, ¿no? Ahora, no si falta se dan cuenta, perdón, me falta el sí. El sí. es lo que yo quiero que ustedes también vean. Gracias. Muy bien. Si se dan cuenta, yo agarro, le doy Enter y me va a decir, oye, ¿de casualidad te faltaría algo? Bien. Le voy a dar Escape, ¿sí? Y me sigue diciendo que hay un problema con la fórmula. Lo que voy a agregar entonces es el nombre de la fórmula que estoy contemplando en esta ocasión, que en esto es la fórmula que se llama sí. Le agrego los paréntesis y le doy Enter. Ahora sí, ya tengo la respuesta. Pero muy bien, gracias, Rosy. De hecho, gran parte del procedimiento sí te lo aprendiste. Gracias. A ti. Lo volvemos a replicar, pongo sí, paréntesis, la prueba que es que E4, vamos a evaluar, vamos a condicionar si E4 es menor que 0, entonces por favor a E4 multiplícalo por menos 1.
Pero si el dato de E4 es mayor que 0, pues entonces nada más devuélveme el valor de E4. Ahora sí lo voy a replicar. Y listo. Todos los que eran negativos me los volvió positivos. Y los que ya estaban positivos los dejó como tales. Bien, en esta ocasión, por ejemplo, Tania, no sé si logras apoyarme. ¿Qué fórmula puedo utilizar ya para calcular la desviación media? ¿Y a quién tengo que aplicarle esa fórmula? Pues hay dos formas. Para mí Ujú. la más fácil sería igual, promedio, Ujú. y seleccionar la columna, la última columna. Ok, todos los datos de aquí de la columna. Oye, ¿pasa algo si yo escojo más celdas? No, porque nada más va a contar los números que están ahí. Excelente. Muy bien. Así no hay ningún inconveniente y listo. La desviación media del problema número 4 entonces es 4. Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? Si alguien tiene una duda, Sí, hable ahora o sufra el fin de semana. Ninguna, profe. Ok, excelente. maestro, a mí me dio 4.4, pero es ¿por qué? Ok, ¿te dio 4.4? Sí. Veamos si, por ejemplo, tiene lo que son algunos decimales. En esa sección, en la parte de arriba, sobre lo que es la sección de números, aquí es donde nosotros podemos aumentar o disminuir lo que son los decimales. Entonces, ahorita voy a ver. Con esto, ¿sí? Aquí me dice que puedo aumentarlos. 4.0. Habría que checar, entonces, la suma de todos estos. La suma de todos estos elementos, ¿sí? ¿Cuánto te da? Ajá. Ah, creo que me dio 22. Ok. Ahora el punto es, ¿te dio los mismos datos que tenemos aquí? Ah, no, ya vi, está mal. Sí. Ok. No, pero sí me dio, es que la suma total está mal, pero los números sí me están bien, o sea, el número de elementos está bien y la media aritmética también está bien. Ok. Bien. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita me da recuento. Le voy a dar que haga una suma y me dice que sí, son 20. ¿Ok? Y aquí en la parte de abajo, la hoja de cálculo también me ayuda con ese dato. No, espérate, ya me... Bien. El último dato entonces que debe mostrarse como desviación media del problema número 4 es 4. Pasemos con el problema número 5. Sigue siendo, en esta ocasión, desviación media. Vamos a hacerlo un poquito más rápido con la intención de que ya hemos tratado también de entender cómo funciona cada uno de estos. Bien, en el problema número 5, los datos que voy a trabajar son 3, 5, 8, 2, 10, 6, 3, 4, 4 y 5. Si lo contabilizo bien, son entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Bueno, voy a hacerlo con respecto a la fórmula. Veamos si contabilice bien. Aplico contar. Selecciono el conjunto de datos. En efecto. Ahora, la media aritmética. Promedio. Selecciono los datos. Listo. La media aritmética es 5. Ahora voy a calcular la diferencia entre uno y otro. Nuevamente. Y por último, la condición. Si E3 es menor a 0, entonces por favor a E3 multiplícalo por menos 1. Coma, si no, solo muéstrame E3. La voy a replicar y ya tengo mis datos. Por último, promedio. Y el resultado del problema número 5, en esta ocasión, es 1.8. ¿Ok? Hasta aquí, por ejemplo, lo que es la desviación media,
yo creo que ya podemos entender cómo trabaja. De hecho, es parte de lo que nosotros realizamos, lo que fue la semana pasada. Entonces, el problema número 6, literal, te lo dejo también para que tú puedas resolverlo sin inconvenientes. Pasaré al problema número 8, en el cual ya aquí nos pide, ya no tan solo la desviación media, perdón, ya no la desviación media, sino ya aquí nos pide lo que es otro conjunto de datos. Por ejemplo, esta es la parte emocionante y ya casi se nos acaban los minutos, pero si se acaba, se cierra la sesión, por favor, recuerden volver a conectarse. Dice, si el conjunto de datos formados por 1, 3, 5, 7 corresponde a una población, calcular la varianza y la desviación estándar. Ok. ¿Qué es lo que hice yo aquí en este documento? En este documento puse lo que es la fórmula, ¿sí? En el cual lo que es la varianza de una población se calcula, acuérdate, por medio de lo que es sigma al cuadrado, en el cual es la sumatoria de todos los elementos con sus diferencias, ¿sí? En el cual se dividían entre el número de elementos. Bueno, pongamos entonces los elementos 1, 3, 5 y 7. Hacemos un proceso. Contar. La media aritmética. Y hasta aquí, el proceso sigue siendo muy similar a como lo trabajamos en la desviación media. ¿Qué sigue? Poder sacar la diferencia entre este y lo que viene siendo la media aritmética. Seguimos agregando el signo de pesos. ¿Por qué? Porque si voy a agarrar y voy a copiarla, entonces necesitaré poder trabajarlo. Acuérdate que tú puedes escribirlo, así como lo he estado haciendo, ¿sí? O puedes editarlo. En esta ocasión, B3, estoy muy lejano, B5. Por último, ya aquí, la fórmula me dice, si te das cuenta, que es la diferencia del elemento menos la media aritmética, pero al final se va a elevar al cuadrado. Te tengo noticias. Cuando se eleva al cuadrado, en automático los números negativos se eliminan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Lo único que necesito es poder elevar al cuadrado ya este dato que yo tengo aquí. Es lo único que me hace falta. Solo tengo que elevar al cuadrado esto. Y para eso, yo voy a utilizar una fórmula que se llama potencia. Potencia me permite precisamente elevar, ¿sí?, cualquier cantidad a una cantidad que yo indique. En este caso, ¿a quién voy a potenciar? Voy a potenciar a F3. ¿A cuánto lo voy a potenciar? Lo voy a potenciar al cuadrado, es decir, a 2. Y ahora sí. Listo. Vuelvo a hacer lo mismo. La fórmula que voy a utilizar para elevar al cuadrado se llama potencia. Y le voy a poner que voy a potenciar a F4. ¿A cuánto? Al cuadrado, al doble. Ya puedo yo agarrar, copiar la fórmula y listo. Hay otra forma con la cual tú también puedes realizar lo que es esto. Si potencia no te pareciera, bueno, entonces tengo noticias. Lo que haces es poner, por ejemplo, lo que es la celda, pero tendrías que buscar en tu teclado este signo que te voy a mostrar a continuación. El que parece como una V invertida. Este significa elevar exponencial, ¿sí? 2. Y hace exactamente lo mismo. Pero, pues al final de cuentas, el problema con este símbolo es que no todos pueden encontrarlo en su teclado. Entonces, por esa razón, en lugar de trabajar este símbolo, trabajamos la fórmula que se llama potencia. En donde digo, ¿qué voy a potenciar? Esta. ¿A cuánto? A 2 al cuadrado. Y listo. ¿Qué me falta? Literal, la varianza de una población, pues sigue siendo el promedio de todo esto. ¿Sí? Saco el promedio de todo esto. Y te tengo noticias. Entonces, la varianza de este conjunto de datos es 5. Ahora, ¿qué me hace falta? Si te das cuenta, la varianza es lo que se encuentra dentro de lo que viene siendo esta raíz cuadrada. Exactamente los mismos elementos que están aquí arriba son los mismos que se encuentran aquí abajo. Es decir, esta misma fórmula, ¿sí?, literal, todo su contenido, todo lo que contiene aquí, lo puedo resumir en un solo dato. ¿Sí? ¿En qué dato lo puedo resumir? En que lo único que necesito es poder sacar la raíz cuadrada
de sigma cuadrado. Con eso, ya está. Ya puedo obtener yo entonces la desviación estándar. Pero, ¿cómo puedo yo sacar la raíz cuadrada precisamente de estos? ¿Qué crees? También existe una fórmula que se llama raíz, con la cual te dice que devuelve la raíz cuadrada de un número. Ok, ¿de qué número necesito la raíz cuadrada? De la varianza. Le doy Enter y listo. Alguien me preguntó en algún momento, profe, ¿qué pasa con todos los demás? Sí, puntos decimales que hay. Muy bien, por estándar, siempre se han manejado 2, a menos que el maestro, en este caso un servidor, se los indique y les diga, no, lo vamos a dejar con un solo decimal. Mientras tanto, el estándar, si yo no te lo digo, si no te lo indico, por estándar lo vas a dejar en 2 decimales. ¿Cómo lo haces? Aquí en la parte superior en medio, donde está la sección de número, que ves el signo de pesos, el porcentaje. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las opciones para aumentar o disminuir la cantidad de decimales. Bien, entonces el problema número 8, la varianza es 5 y la desviación estándar 2.2. Me quedan casi 3 minutos, voy con el ejercicio 9, el cual se trata literal exactamente de lo mismo. Casi, nada más que aquí es donde viene prestar atención. El día de ayer cuando les platicaba de lo que venía siendo, por ejemplo, la varianza, les dije que existían 2 tipos. Una para calcularlo de una población y otro el que nos permite calcularlo de una muestra. Muy bien, aquí es donde tenemos precisamente esa diferencia. Voy a ver los datos que tenemos por trabajar. Me dice, si el conjunto de datos formado por 1, 3, 5 y 7 corresponde a una muestra, chéquense cómo la diferencia ya aquí ya está en el documento. El ejercicio 8 me decía que era una población. Y en el ejercicio 9 me dice que es una muestra. Esta es la diferencia que existe entre uno y otro. Por tanto, entonces la fórmula que yo voy a trabajar es diferente. Quiero que veas que aquí la de la varianza, en esta ocasión, está representado por S. En el documento que te compartí, ahí viene esa explicación. Que cuando la varianza se trata de una muestra, se va a representar por S. Cuando se trata de una población, se va a representar por sigma. En estos momentos, la fórmula cambia. La parte superior sigue siendo la misma. Pero, ¿por quién lo vas a dividir? Ya no lo vas a dividir por el número de elementos, sino lo vas a dividir por el número de elementos menos 1. Con eso ya obtienes la varianza de una muestra. Literal, es exactamente lo mismo, nada más que no vas a poder utilizar la fórmula promedio. Vayamos a realizar todos los cálculos. 1, 3, 5 y 7. Hacemos las operaciones. Contar. Promedio, para sacar la media aritmética. Y la diferencia entre cada uno de los elementos. Por último, sacar la potencia, elevar al cuadrado el elemento que se encuentra al lado izquierdo. Por favor, potencia a F3 al cuadrado. Nuevamente, potencia a F4 al cuadrado. Replico la fórmula. Y aquí en la varianza, entonces ya es donde cambia. Anteriormente, cuando se trata, recuerda, de una varianza de población, pues solo saco el promedio de esta columna llamada G, pero en esta ocasión no. En esta ocasión sí tengo que sacar. En esta segunda parte de la grabación, estábamos platicando que es también la varianza, puedo agarrar, sacar el promedio de todos estos elementos, pero desafortunadamente me daría lo que es la varianza de una población, y la que yo necesito es una Profe, muestra. Mande. disculpe que lo moleste, es que dice ya que no puede entrar. Ahí viene, ya acaba de Ok, Sí, de todas maneras, no se preocupen. Recuerden que la sesión queda grabada. gracias. A ti. Muy bien. Entonces, aquí lo que tengo que hacer primero es sacar la sumatoria de todos los elementos que tenemos enlistados. Entonces, para eso, voy a ocupar la fórmula que se llama suma. Listo. Ahora necesito dividirlos
entre el número de elementos. En esta ocasión, ¿quién tiene el número de elementos registrados? En esta ocasión lo tiene B4. B4 tiene el total de elementos. Ahora necesito simplemente decirle menos 1. Si se dan cuenta, lo que hice fue encerrarlo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es una operación que debe realizarse primero antes de poder dividir todo. Si no hago esto, el dato me lo puede cambiar. Me podría mostrar un resultado diferente, el cual no sería conveniente. Muy bien, le voy a dar Enter. Y la varianza de esa muestra es de 6.6. Voy a agarrar y reducir la cantidad, ¿sí?, de decimales, y listo. Mi varianza muestral de ese conjunto de datos es 6.67. ¿Qué me falta? Sacar lo que es la desviación estándar. Y recuerda, la desviación estándar, lo único que te hace falta es poder sacar el cuadrado de la varianza. En esta ocasión, acuérdate, en esta ocasión es el promedio de todo este conjunto de datos, ¿sí? Lo cual nosotros ya lo sacamos en esta sección. Bueno, me voy aquí, le digo que es igual a raíz de mi varianza y le doy Enter. Listo. Por lo tanto, mi desviación estándar es 2.58. Con esto, entonces, se simplifica cómo puedes llegar a trabajar las cosas. Recuerda, el hecho de poder enseñarte cómo trabaja la hoja de cálculo es para poder simplificar y que puedas trabajar de una manera fácil, ¿sí?, práctica, sin inconvenientes. No estás obligado a tener que hacer todo en algún momento en lo que viene siendo una hoja, sin un lápiz. ¿Tienes que aprender el procedimiento? Sí, te lo tienes que aprender, definitivamente. Pero ¿por qué no también utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano? ¿Sí? Si estas fueron creadas precisamente para poder automatizar y poder trabajar ¿sí?, este tipo de problemas sin inconvenientes. Ok, yo en esta ocasión lo que hice fue crear muchas pestañas para cada ejercicio, pero en algún momento determinado pude trabajar casi todos en un par de pestañas. Pero bueno, quise separarlos para tener los resultados de manera independiente. Me voy con el ejercicio 10. El ejercicio 10 me está trabajando también una varianza de muestra. Veamos. Me dice, los salarios por hora de una muestra de empleados de una tienda son, y me enlista cada uno de ellos. Acuérdate, la parte principal que tú tienes que estar pendiente es poder leer qué es lo que te está indicando. Si se trata de una población o se trata de una muestra. Si por default no te da ninguno de los dos datos, no te lo menciona, bueno, entonces, por default generalizas que es una población. ¿Ok? Acuérdate, si en el examen no viene especificado población o muestra, por default entonces utilizarás varianza para obtener la de población. Aquí no te preocupes por esa parte, pero si en ese instante sí hay algo que indique que se trata de una muestra, entonces tendrás que cambiar la fórmula. Bien, voy a copiar el conjunto de datos con el cual vamos a trabajar en esta ocasión. 12, 16, 18 y 19. Por ahí en algún momento alguien pudo haber preguntado, profe, ¿es necesario tener los datos para empezar a contar? Ok, ¿qué crees? Voy a eliminarlos y yo ya puedo aplicar aquí lo que son las fórmulas sin necesidad de tener que esperar a que allá, de aquel lado, haya datos. Contar. Voy a maximizar tantito. Voy a decir que voy a contar todo lo que hay aquí, independientemente que no sean las celdas que vaya a llenar, puedo poner hasta más si quiero. ¿Sí? Listo. La media aritmética, ya entendí que es el promedio. ¿Sí? ¿De quién? De todo este conjunto de datos. Listo. Me marca esto porque no hay ningún dato. Al sacar lo que viene siendo el promedio de 0, el resultado es 0. ¿Sí? Ok. Y por último, ¿sí?, en este, que habíamos dicho que es la suma, ¿de quién? De todos los elementos, divididos entre lo que hay en B4 menos 1. Y la desviación estándar es la raíz
de la varianza. Tú ya puedes ir teniendo las fórmulas sin ningún inconveniente. Tú no tienes que necesitar tener los datos para que tú ya puedas trabajar tu hoja de cálculo. Voy con este. Te digo que es E3 menos lo que tengo en B5, que es la media aritmética. No hay nada, no te preocupes. Ahorita no pasa nada. Cuando ya empecemos a calcular los datos, vas a ver cómo todo va a aparecer sin ningún inconveniente. ¿Ok? No hay ninguna referencia. No hay ningún problema. Sí, me dice, oye, es que pues es 0. ¿Tienes algún problema? No, yo estoy bien. Tú no te preocupes, no pasa nada. En esta ocasión, menos lo que hay en B5. Nuevamente, ¿sí? Ya tengo los datos aquí. Voy a replicarlos, al menos hasta esta parte. Y por último, saco lo que es la potencia. ¿De quién? De este elevado al cuadrado. Nuevamente, potencia de este elemento elevado al cuadrado. Voy a replicar. Muy bien. Ahora sí voy a ponerme a copiar lo que son los datos que contiene el problema. Listo. Los datos que tiene el problema nuevamente son 12, 20, 16, 18 y 19. En estos momentos voy a empezar a... una columna no responde. Primera columna. Es de la primera columna, exacto. Entonces, si me equivoqué, la media aritmética no era de la segunda columna, sino es de esta columna. Veamos, le voy a dar Enter. Y ahora sí. Ya tengo los datos de manera automática. ¿Cómo ven? Solamente estos no deberían de estarse calculando, por lo cual los voy a eliminar. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 5. ¿Cuál es la media aritmética de todos estos elementos? 17. ¿Cuál es la varianza de todos estos? 10. ¿Y cuál es la desviación estándar de estos? 3.16. Voy a disminuir la cantidad de decimales. Listo. Ok, si en esta ocasión sientas que dices, oh, profe, como que ahora sí me confundí, trabajemos lo tradicional. Tengo mis datos, empiezo a calcular la diferencia entre menos es 5. Voy a copiar. Luego voy a copiar así. ¿Qué me falta? La varianza. La suma de los divididos entre la de B4, que es 2, por la división estándar de 10. ¿Cuánto me da? 3.16. Como verán, es el mismo dato. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo en orden, maestro. Ok. Son 3.33. ¿Finalizamos o hacemos el siguiente ejercicio? Lo hacemos, profe. Bueno, yo no tengo nada que hacer, pero oiga, una pregunta. Yo que lo hice en libreta y pues yo creo que igual otros compañeros lo hicieron en libreta. Otra vez hay que hacerlos, pero ahora en Excel. Acuérdate esta parte. Lo que yo te estoy brindando es precisamente la cantidad de herramientas con las cuales puedes llegar a ejecutarlo. Sí, claro. ¿Sí? Esta es una alternativa para que puedas comprobar si lo que tú calculaste está bien o está mal. Ajá. Si lo hiciste todo a lo que es a lápiz, excelente, trabájalo todo a lápiz, no hay ningún problema. Si lo quieres hacer por medio de lo que es una hoja de cálculo, puedes hacerlo con una hoja de cálculo. Ok, entonces en este caso, si lo hice en libreta y ya mandé mis ejercicios en libreta y todo, no tengo que volverlo a hacer, pero en Excel. ¿No? Ok, está bien, sí, o sea, sí lo quiero hacer de nuevo, pero pues no para mandarlo, sino para ir aprendiendo con las fórmulas. Ok, ya que esa es la idea. Y si en alguno de los datos tuviste algún error, pues bueno, ya podrás ver cómo poder corregirlo. Ok, pero no lo quieren en Excel de nuevo. No, no hay necesidad. Ok, gracias.
maestro. De nada. De hecho, en la descripción de la tarea les hago hincapié que puede ser una fotografía, puede ser un documento, inclusive hasta la hoja de cálculo. Por esa razón les dije que el tiempo de entrega era del día de ayer al día de hoy, antes de la medianoche. Muy bien. Maestro, también podemos abreviarlo, no es necesario poner todo. Es que yo, o sea, lo hago mentalmente y ya nada más escribo. No Sí, hago de hecho todo también en forma. de hecho también se los compartía, Monse, sí, sin ningún problema. El hecho de que tú quieras hacer paso por paso, pues bueno, esto es cuestión de la práctica. Cuando ya te aprendes el procedimiento, pues definitivamente acotas todo el procedimiento y ya te vas hacia los resultados de manera directa. No tengo tampoco problema con eso. Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Sí? Nada más recuerden que si en algún momento el examen fuera presencial, pues en el examen presencial posiblemente tengas que hacerlo todo en una hoja. Entonces ahí es donde sí necesito que puedan trabajar y dominen los dos aspectos. Yo te ofrezco las dos alternativas. Tú decides con cuál trabajar. Sí, está bien. Muy bien. El ejercicio número 11 nos dice que en esta ocasión dice, si el conjunto de datos formado de 12, 6, 7, 10 y correspondientes a una población, ya aquí ya nos está diciendo que es una población. Ok, calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, la fórmula sigue siendo la tradicional que hemos venido realizando desde antes. Entonces, aquí sí no cambia, solamente vamos a agarrar y vamos a introducir los datos. 12, 6, 7, 10, 11, 12, 6, 11, 14 y 11. En esos momentos también, chicas, caballeros, es libre de poder retirarse de lo que es la sesión. No se preocupen, recuerden que están siendo grabadas y con posterioridad, una vez que yo te comparta lo que es el video. Bueno, ya que tengo los datos, ahora la varianza, el conjunto de datos, bien, y las variables, yo aquí arriba. Ahora sí, voy con este elemento menos la referencia de, y este es E4 menos la referencia absoluta de B5. En el siguiente, como ya están cambiando los datos, para llenar esta columna, y fíjate cómo se van a actualizar los datos de manera... Listo. El estándar de este ejercicio, 2.61. ¿Ok? El siguiente ejercicio, en este sí me interesa, por ejemplo, que podamos ver cómo se interpreta lo que es la información, porque sí es importante cómo vamos a trabajarla después. En esta ocasión, en el ejercicio número 12, nos menciona que tiene un conjunto de datos. Tiene una desviación estándar mayor, indica que las variaciones son inaceptables. Debe preocuparse por la tasa de producción de la fábrica. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Pues al final de cuentas tenemos que calcular lo que es la desviación estándar, ¿sí? Y si la desviación estándar es mayor a 3, entonces si la producción es inestable, si el resultado estándar en ese momento es no debe preocuparse porque es a tanto que es menor a 3 autos. O, caso contrario, la respuesta sería sí debe preocuparse porque la desviación estándar es 3 punto y tanto o 4 punto y tanto, según sea el resultado, que es mayor a 3 autos por día. Bien, veamos el cálculo de este conjunto de datos. Introduciéndolo, así, menos inconveniente, acuérdate. No tienes por qué preocuparte, están o no están. Sí, que en esta ocasión se encuentran del lado izquierdo, están pasando al lado derecho. Porque una vez que yo calcule lo que hay en B5 como media aritmética, este conjunto de datos, ¿cómo se muestra? Para calcular la media aritmética. Y ahora sí, ¿ya viste cómo cambiaron? Por último, todos saco varianza, como están. En esta ocasión, acuérdate que cuando es la varianza de una muestra, la diferencia del número de menos n, vamos a calcular la división estándar, que esto es lo que más nos importa en estos momentos. Raíz
de lo que hay aquí, que es 3.1. ¿Qué crees? Entonces, ¿cuál sería la respuesta que debemos manejar en este problema? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería la respuesta en este problema? ¿La fábrica debe preocuparse por la tasa de producción? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, gracias. En efecto, sí tiene que preocuparse, porque al ser mayor a 3 autos por día, en este caso 3.01, ya es por arriba de, entonces sí tiene que preocuparse porque la desviación estándar es 3.01. ¿Tu respuesta? Así es como tiene que quedar ejemplificada. Sí debe preocuparse porque la desviación estándar es mayor a 3.01, el resultado. ¿Ok? Bien, chicas, caballeros, pues muchísimas gracias. El último ejercicio se los dejo ya para que ustedes puedan también sacarlo, ya que al final de cuentas dice que también tiene que sacar una muestra en el caso de lo que es ese conjunto de datos, el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Lo hacen ustedes o lo sacamos de una vez? Creo que por regalo del Día del Niño lo vamos a sacar de una vez. El ejercicio número 13 nos dice que es también una muestra de datos. Como tal, entonces, vamos a escribirlos. Ya tengo algunos elementos. Medio. Datos. Para poner la simbología que tiene arriba, ok, trabajo la opción que se llama insertar ecuación. En hoja de cálculo, también en PowerPoint y en Word, tú tienes la pestaña insertar y al final tienes también esta opción que se llama ecuación o símbolos. De esa manera tú puedes ingresar. Si es el puro símbolo de sigma, por ejemplo, aquí basta con darle en símbolo y aquí te aparecen los principales con los cuales puedes trabajar. Mira, como aquí está el de sigma. En el caso de lo que es, por ejemplo, el de la media aritmética, que es el de la X que tiene un guión arriba, bueno, ese tienes que trabajarlo, por ejemplo, ya lo que es una ecuación. En la ecuación tú ya puedes ahí sacar ese símbolo. Terminar esta parte. Espero haya servido la explicación, Abril. Si no, en otra ocasión, con gusto, extendemos un poquito más esa explicación. Bien, aquí es la potencia, porque hay que elevarlo al cuadrado, de lo que hay en esta celda, elevado al cuadrado, listo, nuevamente, potencia, cuadrado, ya lo tengo, la varianza, que es una muestra, entonces suma. Acuérdate, cuando es la varianza de una muestra, se suma primero y luego se divide entre la diferencia del total de elementos menos 1. Si es una varianza de población, se saca el promedio directamente de esta columna. Por último, la desviación estándar, raíz de la varianza, está todo rango, ya que también me lo pide. Acuérdate, te enseñé que aquí ya puedes calcular, ¿sí? Datos en el valor menos de estos por los. Ahí está. La desviación estándar, la varianza, 34.57. Ese es el resultado que deberás mostrar. El rango, 9. Y la 5.88. Ahora sí, chicas, caballeros, les escucho. ¿Dudas? No, profe, yo no tengo ninguna. No, ninguna. Con esa no, pero igual tenía la duda de que comía la X, la rayita. Ajá, es con respecto a la alianza de tiempo, que se puede
matemáticas básicas, como lo que es sigma. Por ejemplo, de dos, como lo que son las letras griegas, bueno, me muestra bien mucho más. Hecho aquí arriba, ¿sí? Me permite poder utilizar diferentes tipos de simbologías que puedo trabajar precisamente las operaciones. Cuando no quieres estar explorando todo este tipo de alternativas, ¿sí? Bueno, pues te tengo noticias. Lo que hacemos, por ejemplo, es por lápiz, digo que voy a trabajar ¿sí? Como puse un puntito antes, entonces de aquí me está afectando. Bueno, voy a borrar todo. De nuevo, voy a escribir y voy a poner otra vez lo que es X, pulso maraquero, y listo. Aquí en la parte de arriba ya se ve cómo apareció. Le doy a insertar. Y aquí, mira, en esta sección me lo puso aquí en medio. Lo voy a mover. Y lo voy a agrandar. Ahí está. Así es como se puede poner esa X con esa tilde en la parte superior. Sí, ese guión que tiene en la parte superior. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues ya posteriormente se trabaja lo que es la ecuación para poder editarla y poder pues darle la apariencia que tiene. Como por ejemplo esta que tiene lo que son las diagonales a un lado, las líneas horizontales, perdón, que están a un lado. Y aquí están las líneas horizontales. ¿Sí? Estas son las que empiezo yo a trabajar. Las selecciono, le doy control X, me voy aquí adentro, le doy control V y ahí tengo lo que es X. Todo esto es un trabajo de lo que es las ecuaciones, ¿sí? Que les digo, si nos da tiempo, igual y más adelante, con gusto les enseño cómo puedes ingresar las ecuaciones dentro de lo que es un documento. Generalmente es muy tedioso para muchos y algunos no quieren verlo, pero con gusto les enseñaré más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Profe, bueno, al menos como yo no sabía cómo poner la simbología, lo dejé con Sí. la abreviatura. Sí. Igual para sacar potencia, ocupé igual a n, la celda, elevado al cuadrado, no sé que no sé igual, pero sí me dio el resultado. Está bien. Está bien, sin problema. Profe, dentro de mis anotaciones de los ejercicios en la libreta, pues puse todo lo de la varianza de ese cuadrado y todo así, pero ya después me dio el resultado de la varianza y para no hacer todo, para sacar la desviación estándar, pues nada más le puse raíz cuadrada, el número de la varianza y ya. Está bien, ¿Así lo puedo excelente. hacer? Sí, así lo puedes hacer. Como se los dije, ya cuando ustedes van entendiendo cómo es el procedimiento, el proceso, ya de una manera mucho más simplificada, pues adelante, pueden aplicarlo. Nadie te va a reprochar que lo hagas de esa manera. Ok, está bien, profe. Que tenga excelente día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Profe, yo tengo otra duda, pero Claro, es mande. más a la simbología. Es que cuando estaba haciendo yo lo de la desviación estándar, revisé los documentos y dice que igual que para una muestra, la simbología se muestra con una S. Entonces yo lo hice así, no pasa nada. No, no pasa nada. De hecho, por ejemplo, aquí, ok. no sé si ves, mira, yo no actualicé la fórmula que tengo aquí en el ejercicio 13, pero sobre lo que viene siendo aquí donde estoy señalando, sí te aparece que la muestra, ¿sí? La varianza de una muestra está como S elevado al cuadrado. Yo aquí sí nada más fue esta sección la que se me olvidó poder actualizar. De hecho, ahorita rápido. Sí, o al menos intentando que sea rápido. Ya se actualiza. En los otros ejercicios, mira, sí. En el ejercicio número 12, también aquí te dejé como S. Y sin ningún inconveniente. Sí, sí, pero o sea, yo igual me refería a la de desviación estándar, a la de abajo. En vez de ponerle el sigma, yo le puse la letra S. ¿Está bien? No, no pasa nada. No pasa nada. Ah, ok. Eso era todo, profe. Gracias. Aquí, la X, sí, ¿cómo le llama? X es de todos los elementos, el conjunto de elementos que vamos a trabajar. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, ¿sí? Pues
les agradezco mucho. Disfruten lo que resta del Día del Niño. Que la pasen muy bien. Y desafortunadamente, pues nos vemos el día de mañana, ya que la escuela decidió que sí va a haber labores. Sí, profe, Gracias, nos vemos profe. Mañana. Hasta Que mañana. descanse, hasta Hola, mañana. Hasta Ay, mañana. hola, niña, hola. Hasta mañana. Hola. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana, Bye. 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 Ay, Monse, no, demasiado tarde. Ya, niña, Ya, por cállate, favor. ya. Ya. Vámonos. Vámonos. Qué barbaridad. No les entiendo nada. Todas estaban hablando casi al mismo tiempo.